Seguimos con este Energy Summit del Cronista. Ahora vamos a hablar de Shale Oil, uno de los grandes potenciales que tiene la Argentina y que también ya es una realidad con muchísimas obras que están avanzando y proyectos que están en marcha. Y uno de ellos es Rincón de Aranda, que es el yacimiento que tiene Pampa Energía para explotar. Vamos a hacer primero una pequeña reseña. Pampa Energía es uno de los principales grupos energéticos integrados del país. Nació con una actividad muy fuerte en energía eléctrica, principalmente en el segmento de generación. Se expandió a Vaca Muerta, entró por el lado del gas y hoy es uno de los principales productores nacionales y el tercero de la cuenca. Y en el último año puso un pie fuerte en el negocio petrolero, en el shale oil, el petróleo no convencional, con Rincón de Aranda, que es un yacimiento, un activo del que Pampa terminó de hacerse al 100% tras un canje que hizo con la francesa Total y ya está en pleno desarrollo. Para hablarnos del potencial de ese yacimiento que ya está trabajándose y todo en marcha como para poder ver resultados lo antes posible, está Esteban Falciño, él es gerente de coordinación e infraestructura para la dirección de E&P de Pampa Energía. Gracias, Esteban, por acompañarnos. Y después de esta introducción un poco que había hecho como para dimensionar o contextualizar cómo encaja Rincón de Aranda dentro del portafolio de Pampa. Háblanos del proyecto, contanos qué es, qué dimensiones tiene, cuál es el potencial. Juan, muchas gracias por la invitación. Sí, perfecto todo tu resumen. Definitivamente para Pampa es una novedad Rincón de Aranda en el sentido de que es el primer proyecto en el cual estamos incursionando en la producción de petróleo. Como vos bien decías, es petróleo no convencional, petróleo de la formación Vaca Muerta. La experiencia previa de Pampa había sido en los campos del Mangrullo y Sierra Chata, los dos gasíferos, y este es el primer proyecto de petróleo que operamos. Rincón de Aranda es un proyecto en el cual Pampa está iniciando la actividad de manera muy ambiciosa y bastante agresiva. Empezamos a perforar en agosto del 2024, después del canje que hicimos con Total para tener el 100% de participación. Y bueno, en agosto montamos el primer equipo de perforación, a los 2 meses montamos un segundo equipo en paralelo y al día de hoy ya hemos iniciado la actividad en 35 pozos. La verdad es que eso muestra que arrancamos con todo, es una actividad fuerte, basada, si querés, en la experiencia que hay en áreas vecinas y en nuestros propios pozos iniciales, donde pudimos testear el potencial del campo. Al momento de hoy, ya tenemos el primer pad en producción, estabilizado. Cuando hablo de pads, doy un poco la idea de cómo estamos estructurando el proyecto. Cada pad es un conjunto de 4 pozos. Estos son pozos que, si bien son un estándar de la industria, vale la pena mencionar un poco sus características constructivas. Tienen un tramo vertical hasta 2.800 metros de profundidad y después, a partir de ahí, se construye una rama lateral de 2.500 metros. En esa rama se hacen varias etapas de fractura, en el orden de 50 por pozo. Y bueno, como decía, el primer pad, el primer conjunto de pozos ya fue puesto en producción a mediados del mes de abril. Alcanzó una producción inicial realmente muy interesante, del orden de 7.200 barriles por día. La verdad es que es un buen dato en referencia a los promedios de la zona. Y en estos días estamos poniendo en producción el segundo pad. Es un poco en lo que hace a perforación y completación de pozos, que por supuesto es el puntapié inicial para que el proyecto pueda arrancar. Pero también es destacable que este bloque estaba en una condición totalmente virgen cuando nosotros llegamos, no tenía instalaciones, no tenía caminos. Entonces, también hubo que preocuparse por cómo desarrollar esas instalaciones y cómo vincularlo con todo el sistema. Era un campo que no había trabajo, era prácticamente de cero. Era un campo prácticamente de cero, había habido alguna investigación petrolera en los años 70, pero bueno, nosotros lo que hicimos ahora fue concentrar la actividad en Vaca Muerta, alquilamos y montamos lo que se conoce como planta de producción temporaria o instalación de producción temporaria, con una capacidad de 20.000 barriles día, y eso entró en funcionamiento junto con el primer pad en el mes de abril.
Entonces, el otro, digamos, la otra arista que hacía falta completar era la de los ductos. Nosotros definimos oleoducto, gasoducto y vinculamos Rincón de Aranda con el sistema de midstream. Sí. Eso todavía no está terminado, están en unas primeras etapas de conexión y van a estar a lo largo de este año en servicio completamente. Cuando hablamos, para dimensionar la magnitud de la inversión, de los más de 1.000 millones de dólares, 1.200 a 1.500 millones de dólares que Pampa va a invertir en CAPEX este año, mucho va a ser concentrado en el desarrollo de Rincón de Aranda. Correcto. Nosotros para Rincón de Aranda este año estamos viendo una inversión del orden de 800 millones de dólares que continúa el año que viene para llegar a un total de 1.500 millones de dólares en 2 años. Esa inversión nos va a permitir alcanzar lo que entendemos es el máximo potencial del bloque, sí, más o menos a fines del 2026. Bien. Y se concentra una parte en instalaciones de superficie y, si querés, la mayor parte en pozos. En instalaciones de superficie ya estamos pensando en una instalación definitiva, no esta que mencionaba como alquilada. Nosotros, junto con la constructora SAGDE, estamos... SAGDE, que también pertenece al grupo. Está vinculada, sí. Nosotros con ellos estamos construyendo una planta que llamamos Planta de Procesamiento Central, CPF, y que va a ser la única planta para todo el bloque. Por ahí vale la pena dimensionar, el bloque tiene 240 kilómetros cuadrados, es un poco más que la ciudad de Buenos Aires, y va a tener una planta central a la que radialmente llega la producción de los distintos, de las distintas zonas y los distintos pads. Esa planta se ocupa de separar el petróleo del gas, el agua, y tratar y acondicionar cada uno de los fluidos por separado para su entrega. El petróleo va a ir básicamente a las vías de evacuación que hoy se están construyendo, que es el oleoducto VEMOS o Vaca Muerta Oil Sur, en cabeza de YPF. Eso es súper importante porque, bueno, nos garantiza la posibilidad de evacuar la producción desde la cuenca neuquina hasta los puertos que van a estar en la provincia de Río Negro, y a partir de ahí acceder a un mercado internacional de exportación. Bien. Ese oleoducto va a tener inicialmente una capacidad definida por un consorcio de varias empresas, y nosotros como Pampa hemos reservado ahí 50.000 barriles por día, lo cual es coherente, digamos, en fecha y en magnitud con lo que esperamos de Rincón de Aranda. Bien, antes de hacerte la siguiente pregunta, hago la aclaración, porque vos me aclaraste bien cuando yo dije que SAGDE pertenece al grupo, me dijiste está vinculada, es cierto, no pertenece a Pampa Energía, claro, no, sí está vinculada por el lado de los accionistas. Correcto. Bueno, hablando de potenciales y de diciembre 2026, bueno, ¿cuánto es el potencial del yacimiento? Y si realmente es el máximo que tiene el yacimiento o todavía tiene potencial para seguir creciendo. Nosotros estamos ahora en una primera etapa que te mencionaba de los 20.000 barriles día. Eso un poco a la espera de que la infraestructura de midstream esté completa, ¿no? Porque el Vaca Muerta Oil Sur se espera para también fines del 2026. La segunda etapa va a llevar la producción a los 45.000 barriles día, y ahí nosotros creemos que ese es un buen nivel como para establecer un plató y que se pueda mantener por aproximadamente 15 años. 15 años. Eso es, digamos, la conceptualización que tenemos hoy del desarrollo. Para eso tenemos que seguir perforando y hacerlo de manera cada vez más eficiente y continua, pero sinceramente vale la pena mencionar que el campo tiene identificadas 280 ubicaciones de pozos, y inicialmente hemos comenzado el desarrollo en 2 horizontes, o 2, se llama landings, ¿no es cierto?, por donde navegan las ramas horizontales de los pozos. Eso nos da confianza en el sentido de que hay espacio para poder avanzar durante todos esos años. Y bueno, como decía antes, entre la perforación de pozos y las instalaciones definitivas, ya todo está encaminado para llegar a fines del 2026 con ese máximo potencial desarrollado. ¿Por qué va a ser un proyecto, mejor dicho, un yacimiento tan transformador para Pampa?
Para Pampa, más allá de que es la primera experiencia, y hoy estamos produciendo alrededor de 7.000 barriles, cuando hace 2 meses Rincón de Aranda estaba prácticamente en cero. Más allá del hecho de estar produciendo petróleo propio de un campo de shale, y lo cual es transformador, bueno, también es transformador en el sentido de la magnitud que le da al EBITDA de la compañía, ¿no es cierto? Nosotros estamos pensando que al agregar este proyecto a lo que teníamos desarrollado de gas, el EBITDA más que se va a duplicar comparando 2026-27 contra lo que era 2024. Así que es una enorme oportunidad de crecimiento que estamos llevando adelante. ¿Y cuáles son los próximos hitos? Digo, si hacemos el timeline del desarrollo, hoy estamos parados exactamente dónde y cómo sigue para llegar hacia la completación de esta primera etapa y después la segunda. Esta primera etapa, que va a terminar a fines de este año, es llenar la planta alquilada, rentada, temporaria, con 20.000 barriles día. Para eso vamos a tener entre 6 y 7 pads en producción a fin de este año. Después, el 2026 es un año en el cual tenemos que esperar que avancen las obras del Vaca Muerta del Sur y que avance nuestra planta definitiva. Y yo diría que en un año, para fines del 26, tenemos el otro hito, que es llegar a los 45.000 barriles. Y, a ver, hay un ruido que siempre se genera y que a los medios nos gusta más, porque da todo el día a día, que es la evolución del barril de petróleo. Digo, estos son proyectos que avanzan independientemente de lo coyuntural que indique el chart de cuánto va valiendo el barril. A ver, por supuesto que hay límites, ¿no? Lo que llamamos break-even en la industria, ¿no? Límites en los cuales el proyecto puede ponerse en duda, pero dentro de los márgenes en los que ha oscilado el petróleo en los últimos tiempos, el proyecto está garantizado. Nos sentimos cómodos, de hecho, más allá de alguna baja y modificación de precio del crudo en el último tiempo, el proyecto no sufrió, digamos, ninguna modificación. Claramente es un petróleo que está pensado y con destino internacional. Nosotros creemos que a partir del año 27, el crudo de Argentina va a tener un mercado fundamentalmente en Asia, con lo cual, bueno, hay una sensibilidad al precio del crudo internacional, pero por el momento estamos cómodos con los niveles que tenemos. Y hago la última ya para ir cerrando. Cuando hablas de un plató instalado por 15 años, ¿eso es en términos de la escala que ustedes planifican como para poder manejar y gestionar bien, o es el máximo potencial que tiene el yacimiento y el yacimiento en realidad podría dar mucho más? Siempre hay un juego en cuál es el máximo y por cuánto tiempo. Si uno extrae más agresivamente, va a durar menos tiempo. Y hay un óptimo económico en lo que es construcción de instalaciones, que en nuestro caso nos da ese valor, digamos. Si uno construye instalaciones más grandes que va a usar solo por unos años, el repago no es el mejor. Entonces, sí, ese es el óptimo que hemos encontrado y el que queremos lograr. Bien, y a ver, ¿y la intención es solo concentrarse en Rincón de Aranda y de hacerlo bien y con mucha eficiencia, o también explorar otras oportunidades que pueda haber en shale? Claro, el proyecto de Rincón de Aranda en petróleo se vino a agregar a lo que Pampa tenía en gas. O sea, lo de gas sigue funcionando, los compromisos con el plan gas siguen vigentes y los estamos honrando con producción de Mangrullo y Sierra Chata, que son los otros 2 campos donde Pampa opera. Además, recientemente hemos integrado el proyecto de la compañía Southern Energy, donde vamos a estar suministrando gas para la exportación en forma de LNG. Y bueno, la verdad que en los últimos meses ha habido bastante movimiento en el mercado de compra-venta de áreas. Para Pampa siempre es algo que llama la atención y en el que estamos atentos. Y en la medida que haya oportunidades a un precio razonable, Pampa las va a estudiar y eventualmente adquirirá algo para seguir creciendo. Bien, muchísimas gracias, Esteban. Fue Esteban Falciño hablándonos de Rincón de Aranda, esta gran apuesta que tiene no solo Pampa Energía, sino el shale oil en la Argentina.